Aló, aló a todos. Ya llegué. Oh, me veo chueco. A ver, derecho. ¿Mejor? A ver, ¿cómo están? Creo que así ya me veo. ¿Qué onda, Rick? ¿Cómo estás? Aló. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo andamos? Vamos a hacer poquitos hoy, supongo, también. Y ya se irán agregando conforme vaya pasando el tiempo. Esperemos que algunos lleguen. Ale, corazón, un beso. ¿Cómo estás? Espero estés bien. Pues bueno, somos los que estamos los que somos y ya voy 3 minutos tarde y eso para mí es estresante. Entonces vamos a empezar con el tema del día de hoy. ¿Ya? ¿Mejor? Qué bueno, me da mucho gusto porque me sentía chueco, sentido figurado. Déjenme hacer como un pequeño recap de lo que hemos estado viendo. La vez pasada estuvimos platicando sobre el sentido de las emociones, sobre el sentido de las emociones negativas, diciendo precisamente que no existen emociones negativas, que como tal es simplemente una cuestión de percepción, que tienen su uso, que tienen su forma, que tienen su motivo, su qué, su por qué y su para qué en todo, ¿no? El día de hoy me estuvieron proponiendo algunos temas. Creo que el único que escribió directamente en el muro fue Magdiel y me dijo, quiero hablar del dolor. Yo no estoy en condiciones de estar hablando del dolor ahorita, entonces agarré el tema, lo hice bolita y lo puse en el cajón de la espera. Lo que quiero hablar es sobre el sentido de la construcción, de autoconstruirse, cómo funciona, de qué se trata, cómo encaminarlo, qué sensibilidades se requieren para ello. Se me hace un tema complicado porque además es un tema, yo creo que de los temas de los que más he platicado muchas veces. De hecho, hace poco tuve una conversación algo profunda, como si yo pudiera tener otro tipo de conversaciones sobre el tema. Y me interesa platicar de ello porque creo que es una habilidad poco valorada el día de hoy y que pocos además tenemos en cuenta debido a la educación y a la estructura social que actualmente tenemos y bajo la que actualmente se vive. De alguna forma, casi todas las corrientes holísticas o semi-holísticas, así como algunas corrientes psicológicas y filosóficas, incluyendo la educación tradicional mexicana, nos llevan a pensar o nos hacen creer que de algún... Estoy enderezándome, es que como que se está cayendo esta madre y no me quiero caer. De alguna manera tenemos que saber todo el tiempo quién y qué somos, hacia dónde vamos, por qué vamos para allá. El sentido general que nos dan como de madurez y responsabilidad con el que tenemos que afrontar el día a día. Nos construyen. Este celular, miren, ahí va para de lado y creo que en un momento más me voy a caer. Ay, disculpa que esté interrumpiendo, pero es que me estoy divirtiendo con arreglar esta cochinada. Déjenme quitar esto y ponerlo así y ya debe quedarse quieto. Muy bien. Entonces, nos hacen creer y nos hacen pensar que nosotros tenemos un sentido, que tenemos que tener en cuenta todo el tiempo ese sentido, esa identidad, esa capacidad de decir quiénes somos, y en base a eso desarrollan la idea de que eso es madurez y sentido de crecimiento y responsabilidad y conciencia, cuando en realidad yo creo completamente lo contrario. La construcción de uno mismo es compleja porque toma tiempo. Nosotros nos construimos desde pequeños hasta donde lleguemos, seamos pequeños o no. La construcción personal es un trabajo infinito y es un trabajo que tiene que abrazar todas las partes de nosotros, las físicas, las emocionales, las psicológicas, y creo que hasta ahí porque no tenemos absolutamente ninguna otra. Pero todas esas partes son las que nos van construyendo y nos van transformando en ser las personas que somos. De alguna forma siempre nos llevan
al proceso del autoconocimiento, de la autocontemplación, del ver quién eres, ¿no? Y eso de alguna forma nos hace pensar que realmente tenemos en algún punto de nuestra vida que decir quién soy, qué quiero, ¿no? Hacia dónde voy, por qué voy para allá. Y eso es el pináculo máximo del aprecio a la madurez. Es algo que los adultos tienen o deben de saber, cuando en realidad es una de las grandes pendejadas de la vida. ¿Por qué? Porque la construcción es un proceso continuo. El proceso de construcción es exactamente el mismo que el proceso de evolución. La evolución de la conciencia, la evolución de las ideas, la evolución de nuestros propios conceptos y la trascendencia que estos tengan. Entonces, cuando nosotros tomamos la idea común de decir, yo sé quién soy, a mí me causa dolor escuchar a una persona decir, yo sé quién soy, cabrón. Yo tengo 30 al día de hoy, seguramente va a haber gente muchísimo más vieja que yo, y no tengo ni la más caraja idea de quién soy. Y seguramente dentro de 10 años espero no tenerla. Realmente no la estoy buscando. No estoy buscando saber quién soy, ¿sí? Quién soy es un punto final, es el pináculo que tengo al día de hoy, es la limitante, la barrera, la estructura de lo que debe existir, cuando en realidad no es así. Cuando nosotros hablamos de evolución debemos de tener en la idea la expansión constante. Y no solo de la expansión, también hablar de aquello que ya está dentro de nuestro espacio, en ese cambio y en esa metamorfosis que puede tener. Cuando nosotros hablamos del universo, por ejemplo, el universo no es un estado constante, existente, perpetuo, donde todo lo que ya está simplemente es y así se mueve. En realidad siempre está en expansión o en contracción, explosión, implosión y viceversa. El mundo va cambiando y se va moviendo, el universo va cambiando y se va moviendo. Entonces, nosotros que somos universos en chiquito, ¿por qué deberíamos de esperar tener perfectamente claro quiénes somos, qué somos y todo ese desarrollo? Vamos poniendo puntos sobre las is para no confundir y no perdernos entre el proceso del carácter y de la personalidad que tenemos contra el proceso de quién quiero ser o qué soy y ese proceso de conocimiento. Cuando hablábamos de las emociones, una de las cosas que yo platicaba con todos es, debemos de entender nuestra emoción, saberla reconocer y en base a que la sepamos reconocer y entonces podamos entender por qué brota, es decir, por qué nos genera estas sensibilidades. En base a eso nosotros podemos desarrollar la conciencia sobre las emociones y trabajarlas de una manera diferente. Pero esas emociones son un proceso, es decir, vamos creciendo nosotros con ellas. Entonces, conforme las vamos entendiendo, conforme las vamos desarrollando, estas van cambiando la forma en la que se manifiestan, qué tan profundamente, qué tan intensamente, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, así como las emociones son ese proceso evolutivo, nosotros somos exactamente iguales. Conforme nosotros nos comprendemos y nos entendemos, podemos generar una conciencia comprensiva, entendible sobre nosotros. Pero eso no es una definición. Los seres humanos normalmente buscamos definir las cosas para poderlas entender. Por eso les damos nombre a las cosas que no lo tienen o tenemos que ponerle un nombre a las cosas que no entendemos para nosotros poder traerlas al plano y entonces generar un entendimiento, ¿no? De que nos caiga el 20, dicho de la manera más coloquial, de la jerga popular. Dije jerga. Regrésenle para que vean que dije jerga con G. En la cual tiene que estructurarse, ¿no? Tiene que ser cuadrada. Entonces, la construcción personal es más bien un proceso de entendimiento personal, pero no de definición. Nosotros no podemos poner en un cuadrito quiénes somos y entonces entrar al proceso de querer entender en base a ese cuadrito nuestro lugar en el universo, ¿sí? Una de las grandes preguntas, y se los dice un filósofo, una de las grandes cosas que todo el mundo le adjudica a la filosofía y hasta bromas nos hacen en las caricaturas es ¿quién soy? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué hago aquí? Cuando en realidad esas respuestas son muy sencillas. La respuesta es nada. No tienen un fondo, no tienen una trascendencia general, ¿no?
Esta parte cuesta mucho ruido porque nos quita ese sentido espiritual, pero nos trae el mundo de la realidad al aquí y a la ahora. Y eso significa que nosotros no somos una masa determinada que tiene solo un cuadrito, un límite, una frontera a la cual llegar y ya de ahí no puede desarrollarse más. Existen una enorme cantidad de desarrollos. Ya divagué lo suficiente, entonces vámonos encaminando. Vayan escribiendo sus preguntas porque acuérdense que en base a sus dudas es como mejor trabajo. Cuando nosotros hablamos de la construcción personal, estamos hablando de no de hecho encerrarnos en esa definición. Que cuando alguien te pregunte quién eres, obviamente tú no puedes llegar a una entrevista de trabajo y te van a decir, bueno, ¿cuál es tu nombre? No sé. ¿De dónde viven? Pues no sé. No, esas son las partes de los elementos fijas. Esos son parte de tus componentes legales, vamos a hablar, o a ponerles ese título simplemente porque es gracioso. Pero no son tú. ¿Sí? Son aquello que hace que tú te reconozcas y te diferencies de todos los demás. Check. Pero en realidad no son tú. Cuando alguien te pregunta quién eres, y si tú tienes una idea perfectamente clara de quién eres, estás total, genial y ridículamente jodido o jodida según sea el caso. ¿Por qué? Porque ya sabes o tienes una idea de qué elementos te componen según tu perspectiva y ya tienes un límite. ¿Por qué digo esto? Cuando nosotros nos definimos como seres humanos, cuando decimos yo soy enojón, soy sarcástico, soy alegre, soy etcétera, 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 cuando nosotros hacemos esas definiciones, estamos dándole a los demás y principalmente a nosotros la idea de que ese es el límite de quién en realidad somos. Cuando si nosotros rascamos un poquito más a fondo, vamos a ver que no es así. De toda la vida, para los que han sido alumnos míos, porque tengo algunos poquitos conectados de más de 10 años, podrán constatar lo que estoy por decirles, y es, yo creo que una de las cosas y de las frases más inteligentes que alguien ha llegado a decir, por encima de Newton, por encima de Galileo Galilei, por encima de quien quieran, es la Chilindrina. Yo creo que la Chilindrina tiene una frase genial que es lo que es y lo que no es, pues no es, ¿no? Y he ahí todo el sentido de la lógica. Cuando nosotros decimos que algo es, lo limitamos a ser eso. Pero si rascamos en el fondo de los seres humanos, vamos a encontrar esta masa negra, completamente amorfa y sin sentido, sin ningún tipo de contraste, que no tiene ni ton ni son. Esa masa completamente amorfa es lo que realmente somos. Y eso es lo que proyecta la imagen que nosotros le damos a los demás. Pero en realidad esa imagen es solo eso, una imagen, un tiempo, una apariencia. ¿Qué somos entonces en realidad? Cuando las personas pasan una gran cantidad de tiempo, que ya me burlé de esto en el video pasado, cuando pasan una gran parte de tiempo en la contemplación, en el proceso de las preguntas y el análisis, llegan a grandes resultados por el proceso de la autoobservación, del autoconocimiento, del entendimiento del por qué y qué de nuestros pensamientos. Pero cuando la mayoría de los pensamientos los entendemos, o nos cae el 20, nos cae el centenario, cambian, generan una idea diferente. ¿Por qué? Porque la cantidad, la madurez, el tiempo cambia. Si nosotros fuéramos aquello que decimos ser, en el momento en que nosotros empezáramos a generar y articular nuestras primeras palabras, en el momento en el que nosotros fuéramos a nuestras primeras clases a la escuela y la maestra diera sus primeras evaluaciones de quiénes somos, en ese momento valdría madre, porque eso significa que esas evaluaciones es todo lo que podemos ser, ¿sí? Es hiperactivo, toda la vida va a ser hiperactivo. No comparte, toda la vida va a ser un egoísta. No esto, toda la vida va a ser así. Y entonces vamos cayendo en el englobar quiénes somos. De nuevo, no la parte importante es quiénes somos para los demás. Esa es la percepción ajena. Es quiénes somos para nosotros. Y tendemos a limitar quién somos en base a esa explicación, en base a esa justificación. Tenemos que entender personal y ajenamente que hoy te puede gustar el rojo y mañana no, ¿no? Y eso es. De ahí me cuelgo de la frase de la chimoltrufia. Lo que es y lo que no es, pues no es.
Por eso es que luego la sociedad no está diseñada para aceptar los cambios en los seres humanos. Porque así como los evalúa, así como los tiene, así es como deben ser. No les da permiso o autorización a cambiar. ¿Sí? Un gran ser humano toda la vida tiene que ser un gran ser humano. Un mal ser humano toda la vida tiene que ser un mal ser humano. Un inepto toda la vida tiene que ser inepto. Una mujer exitosa toda la vida tiene que ser una mujer exitosa. Una mujer con un tatuaje en la parte baja de la cadera tiene que ser luchona, ¿no? Ese tipo de cosas son las que van definiendo y van encuadrando el quiénes son los seres humanos en base a sus comportamientos. Cuando rompemos esas barreras les damos la oportunidad del cambio y la evolución, y más importante, nos damos nosotros la oportunidad del cambio y la evolución. Nos damos la oportunidad de entender que podemos cometer un error y en base a ese error cambiar nuestro punto de vista. Hace alrededor como de 7, 8 años me tocó ir a una conferencia en el centro universitario en el centro de la Universidad de Guadalajara, a uno de sus centros de exposición, uno de sus salones, y estaban hablando sobre evolución. Estaban tratando el tema de la evolución y trataron diferentes épocas, hablaban del Cámbrico, etcétera, etcétera. Al lado, como a 3 lugares de mí, estaba uno de los maestros, no voy a mencionar su nombre, estaba uno de los maestros de biología, un gran maestro y muy reconocido en el tema de proceso evolutivo, y estaba escuchando al ponente, que era un extranjero que venía, que de hecho es conocido de Richard Dawkins, pero un gran biólogo también, un gran debatiente de hecho en Estados Unidos, Inglaterra. Cuando estaban presentando la información, yo veía que el maestro estaba ridículamente atento, entonces de alguna manera eso me daba confianza que lo que estaba escuchando estaba bien. Terminada la conferencia, iba yo saliendo ya para retirarme y me topo al maestro con el expositor. Y entonces algo que alcancé a escuchar, y de hecho me detuve literalmente como vieja de barro y bien chismosa yo a escuchar lo que los otros estaban diciendo, fue que el maestro le dijo: muchísimas gracias porque me enseñaste con un dato que me diste que tengo 25 años enseñando algo mal. Eso para mí fue ridículamente revelador en el tema sobre todo de los maestros, y maestros como él, que son maestros que tienen reconocimiento internacional, que son maestros que también son expositores en foros internacionales, que es gente que ya tiene un renombre, y que se acerque a otro maestro y le diga: gracias, me enseñaste algo que tengo 20 años, 25 años, no es poquito, es mucho tiempo estar enseñando una pendejada mal enseñada, y decir: perdóname, ¿no? Acepto ese cambio y a partir de ahora mi siguiente clase lo voy a dar como correctamente es, voy a actualizarme. Ese tipo de cosas son reveladoras porque nos enseñan que el pensamiento y la actitud que tenemos al enfrentar las situaciones y de quiénes somos puede cambiar. No necesariamente tienes que ser eso que tú crees que eres el día de hoy. Esto es no una plática motivacional. Yo no tengo por qué motivar a alguien, y si alguien necesita motivación, pues realmente está jodido desde el fondo, ¿no? Es como los libros de autoayuda. Si compras un libro de autoayuda, pues es ayuda, ya no es autoayuda. Deberíamos de organizarnos por lo menos en ese sentido de las palabras. Entonces, déjenme me acomodo. Entonces, esa parte debemos de hacerla clic, de hacerla match con esa pertenencia de quiénes somos, y que tenemos la responsabilidad y el derecho de cambiar nuestro punto de vista, y de cambiar nuestra personalidad, y de cambiar nuestra actitud, y de luchar contra todos aquellos elementos que nos componen física y psicológicamente para poder ser algo diferente a aquello que somos, simplemente porque se nos da la genitalitis. Para aquellos que no entiendan de términos médicos, pues se nos hincha un huevo. Esa parte, esa sección es la que más nos debería de importar. Una de las cosas de las que me duele mucho explicar, y me duele porque además la mayoría de la gente entra dentro de ese esquema, inclusive yo puedo entrar dentro de ese esquema y simplemente desde el punto de vista de alguien más, ¿no? Que es, en realidad, si nosotros hablamos de una sociedad, nuestra sociedad está dividida por éxitos, por capacidades, por reconocimientos, por personalidades. Las empresas buscan un perfil, ¿sí? Y ojalá y los pudiéramos poner así de ladito y decir: ¿te gusta mi perfil? Mira, mi nariz está como así medio griega, ¿no? En realidad lo que buscan es personas que tengan actitudes o estén encajonadas en ciertos patrones para poder realizar ciertas actividades. Políticamente es igual, socialmente es igual, familiarmente es igual, ¿sí?
Esos encajonamientos van definiendo quiénes somos y nosotros nos vamos tragando el cuento hasta que llega un momento en que lo tenemos en la epiglotis por acá y no entró precisamente por la boca, de la cantidad de datos e información que nos hacen creer que debe ser. Ahora, a eso súmenle que les van a decir no solo cómo debe de, ¿no? Tiene que poner sobre esa definición una carga emocional, que es, ¿está bien que lo seas o no está bien que lo seas? Eso se vuelve muy complicado, eso se vuelve muy complejo. Y hay una pregunta: soy alcohólico, ¿me puedes ayudar? No, tú estás jodido, Enrique. De hecho, súbete al cerro más alto que encuentres, la barranca de Huentitán, y tírate desde arriba. Hay personas que definitivamente no pueden cambiar. Este es uno de ellos. No es cierto, estamos jugando, o más o menos. Entonces, esa definición de quiénes somos se vuelve muchísimo más complicada cuando además le cargan esas cuestiones emocionales, ¿sí? Está bien quién eres, no está bien quién eres. Eso es lo que vuelve tan complicado a las sociedades actuales desde su nacimiento, desde su parte raíz hasta la parte top del enramado y del forraje, que es lo que la mayoría de las personas vivimos. Construirse entonces es responsabilidad de nosotros en entender que no tenemos una forma definida y no debemos de tenerla, ni hoy, ni mañana, ni pasado. ¿Qué sí debemos de tener? Conocimiento de quiénes somos y de los elementos que nos componen. Elementos. Pero los elementos no van a definir qué somos. Si hablamos de materia de nuevo al universo, ayer de hecho hacía un comentario parecido, si nosotros tomamos los elementos químicos del universo, vamos a encontrar que, por ejemplo, el carbono, principalmente porque somos vida en base a carbono, el helio, el oxígeno, ¿no? Bueno, H2O, hidrógeno, oxígeno, etcétera, etcétera, son elementos comunes en el universo. Y esos elementos componen N cantidad de entidades, de presencias, desde una piedra, una planta, nosotros como seres humanos, los animalitos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un elemento puede componer N cantidad de químicos y variantes diferentes. Por eso debemos entender los elementos que nos componen, física, mental y emocionalmente. ¿Qué es lo que nos compone? ¿Por qué está ahí? ¿Cómo se come? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se trata? Como las emociones que vimos en el video pasado. Cuando entendemos eso, esos elementos siempre van a estar presentes y nosotros podemos adquirir elementos nuevos, modificar los elementos que ya tenemos. Y cuando modificas todo el fundamento y la base, pues obviamente aquello que proyectamos y aquello que somos en su totalidad, en el high level, en la parte final, va a cambiar, también va a cambiar. Y eso se vale, y eso está permitido. No todos pueden. Y no todos pueden porque no todos lo intentan, porque no todos quieren, porque no todos saben cómo, o no todos tienen principalmente los elementos para poder generar esos cambios en sí mismos. Pero es posible. Para poder cambiar se requieren los elementos y las ganas, nada más, no existen más. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros construirnos. Hay personas que han brincado de las creencias a la falta de creencias. Y quienes en su viceversa han estado en la falta de creencias ya han brincado a las creencias. Hay personas que brincan de la ignorancia al conocimiento y hay personas que brincan del conocimiento a cometer actos de ignorancia. Esa complejidad es la que luego nos sorprende en los medios de comunicación, cuando nos sorprende en el artista o en la persona que uno admira. ¿Por qué? Porque no les damos el permiso a saber que como son seres humanos y todo lo que provenga de nosotros no tiene esa cuadratura, no tiene ese encaje. Entonces puede mutar, puede cambiar y además está en su derecho. La parte de la relación social o política se da bajo aviso. Tú puedes cambiar todo lo que quieras mientras no te chingues a alguien más, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el estado de la vida y la conservación de la vida y el respeto mutuo así es. Pero en realidad la mutuación interna puede ser infinita y trascendental. A ver, creo que ya me solté con casi 30 minutos de choro. Preguntas, además de la madurísima pregunta que ya nos hicieron, ¿verdad? Y que ya quedó registrada ahí, pero bueno. Los demás,
hasta este punto alguna duda, algún comentario, me espero y los leo. A ver si no, pues para seguir. Vamos, yo sé que debe de haber dudas o comentarios o algo. Piensen, no me gusta soltarme hablando solo. Si ustedes no piensan, no tiene caso. Esta es plática, es conversación. Vamos, opinen, escriban. Gracias, Charlie. Ojalá y fuera duda, además de que vamos bien. Pero, ¿algo más? ¿Algún ejemplo? ¿No? Si fueran mis alumnos estarían todos reprobados. No podemos disertar simplemente escuchando a otro. Nuestras opiniones, ¿qué? Estamos hablando de la construcción personal, el sentido de construirse. Pero bueno, está bien. Si no hay dudas y comentarios, continuamos. Entonces, nosotros tenemos derecho a cambiar el sentido de quiénes somos, por qué lo somos, y entonces revolucionar nuestras ideas. Aquí quiero hacer el comentario. Obviamente es posible que nosotros tuviéramos algo ridículamente positivo y entonces metiéramos la pata, ¿sale? Se vale regresar, no se vale estar brincando entre meter la pata y no simplemente porque tenemos el derecho. Eso es ilógico. También tiene que existir una conciencia en el proceso del sentido. Por eso es que en el título puse el sentido de construirse. Cuando nosotros hablamos de arquitectura, cuando nosotros hablamos de cualquier materia, empiezas por los cimientos, en los cuales tienen un fundamento, tienen un sentido, y estos se van desarrollando, se van erigiendo hacia arriba, ¿no? Si tú construyes a lo loco, vas a obtener una cochinada al final, ¿no? Porque vas a empezar a ponerle y a hacer. Y conocer tus elementos te va a ayudar a que tú encamines con tu potencialidad, es decir, todo aquello que puedes llegar a ser y deseas ser, no como un objetivo final, sino como un paso hacia allá. Entonces, no solo es construirte, y sí tienes el derecho a cambiar, y sí tienes el derecho a mutar, y sí tienes el derecho a la transitoriedad de tu propia personalidad, e identidad e ideas, pero siempre y cuando éstas tengan un sentido. Cambiar por cambiar no tiene sentido. Cuando les pongo el ejemplo de hoy me puede gustar el rojo, mañana el azul, es un hecho, puede, pero tiene que tener un sentido, no simplemente es, pues yo no quiero, ¿no? Esa genitalitis, que es viable, o sea, no porque yo lo diga no puede existir, no, existe y así es, y mucha gente simplemente lo hace porque así le da la gana, le quita todo el valor al proceso de la evolución personal y a la construcción personal. Porque entonces ya no defines y pierdes tus elementos en el momento en que brincas de una opinión a otra sin tener un fundamento. Porque entonces no estás construyendo, simplemente estás pegando balazos de ideas a lo pendejo al universo. Entonces, eso es importante. Es necesaria la destrucción y la autodestrucción para poder cambiar. Mira, ¿ya ven si pueden hacer preguntas? ¿Es necesaria la destrucción? Yo creo, al igual que el proceso de la energía y las leyes de la energía, realmente como tal no puedes destruir algo que ya es o algo que ya fue, y menos cuando hablamos de seres humanos. Lo que puedes hacer es mutarlo a tal punto de que no sea ni pequeñamente igual a como era originalmente. Puedes transformar la rosa en un dragón, fue lo primero que se me ocurrió, y tienes los mismos elementos, ¿sabes? Es como lo que te mencionaba del carbono. Cuando hablamos de ese carbono, lo puedes tener en todos los elementos que existen actualmente en el universo compuesto, ¿no? Por carbono. Entonces, imagínate la variedad. No necesariamente es destrucción, porque destruir es rechazar y transformar es realmente desarrollar. Los seres humanos no pueden destruir lo que son, pero sí pueden evolucionarlo, sí pueden mutarlo a algo diferente. El cambio es ese, cambio. No es destrucción, es cambio.
La muerte será la única destrucción que realmente pudiéramos poner. La construcción personal es necesidad. Pues yo diría más bien que es recomendación, ¿no? Es como médicamente si te haces una herida, yo te recomiendo que te la atiendas, ¿no? Es necesidad, pero sería conveniente y oportuno que dejaras de estar haciendo pendejadas y empezaras a construirte para que los demás no te digan qué hacer. Esa es la parte importante. Los seres humanos tenemos que construirnos, o sea, eso es a huevo, es una ley, ¿sale? Bueno, no sé si es una ley, pero yo ya dije que es una ley y es mi video, es chingada, es una ley. Los seres humanos se tienen que construir. ¿Por qué? Pues porque no pueden andar como páginas en blanco por la vida. Pues simplemente por eso. Somos un compuesto. Entonces, o tomas tú el control de tu propia existencia y definición de quién eres en el proceso de ser, es decir, de tus elementos para ser, no de quién eres, sino de tus elementos para ser, corrijos. O permites que los demás definan quién eres. Y tú en ese proceso además te das a definir con los demás quién eres. Y por qué, y cuándo, y cómo se come, y de qué manera, ¿no? Entonces, no es necesario, pero es recomendable que tú lo hagas. ¿Qué pasa si una persona desea mantenerse? Ahí se queda. Y la felicidad es alcanzable en ese punto, ¿eh? Sí es posible. Hay personas que pueden ser pendejas toda la vida, ineptas toda la vida, incapaces toda la vida y ser felices. Porque la ignorancia genera felicidad. Entonces, sí es posible. ¿Se pueden quedar ahí? Sí, simplemente van a ser el reflejo de aquel mundo que los rodea. Suena feo, suena culero, pero bienvenidos a la realidad. Así es. Si tú no te defines, los demás te van a definir. No tienes de otra sopa, no hay más opciones. No hay una tercera, no tienes una misión divina, no tienes un camino prediseñado el cual te va a llevar a cumplir con todos los parámetros a los cuales has llegado a este fantástico mundo en el cual el 60% de sus terrenos te mataría en 3 minutos de estar parado ahí. Entonces, como no existe ese camino, o lo tomas o te lo hacen, ¿no? Entonces, la parte de naces, creces, te reproduces y mueres, vamos a omitir la parte de te reproduces porque actualmente ya existen familias igualitarias. Cuando quitamos ese concepto del medio, realmente esa es la estructura de vida. Entonces, tú decides qué hacer durante ese proceso en el sentido de tu vida. Entonces, si no te construyes, se lo dejas a alguien más. ¿Qué pasa si alguien insiste en ser como otra persona? Pues que insista. A final de cuentas no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque dos no pueden ocupar el mismo espacio, ni mental, ni emocional, ni ideológicamente. Pueden imitar y van a desarrollar incluso en base a esa imitación su propia perspectiva, pero eso no se puede, no puede haber dos iguales. ¿Se pierde? No, en realidad existe ahí, simplemente abandona su personalidad por ser aquello que está viendo. Se transforma en el reflejo en el espejo, aunque sea una canción de Yuri. ¿Es posible perder si no volverse a construir? No puedes dejar de construirte al punto de la madurez, es decir, me refiero a la edad adulta o a la capacidad neurológica que te permita en caso de existir alguna afectación biológica en ello, ¿no? Sabemos que ese tipo de aspectos pueden generar limitantes, pero tienes que desarrollarte biológicamente, tienes que desarrollarte, pero eso no significa que en los otros sentidos, psicológica y emocionalmente, te desarrolles igual. Ese quizás será otro factor. La construcción tiene que ser pareja, tiene que ser equitativa entre esto y conforme se va desarrollando tu cuerpo, ¿no? La maduración de los 3 sentidos. Normalmente nos enfocamos nada más en uno o en dos y algún otro se queda rezagado. ¿Qué puede suceder? Quedarse así. Llegan a su punto máximo de desarrollo, que son las personas que a cierta edad ahí se quedan. Ese ritmo de vida, esa capacidad, esa conciencia que tienen en ese punto, ese es su punto máximo. Y no van a llegar a más. ¿Por qué? Precisamente por esas actitudes. Creo que tenemos parte de todas las actitudes. Nacemos teniendo nuestra actitud, o la vida nos enseña y nos define. Todas ellas. Biológicamente tenemos inclinaciones y ya tenemos factores que son determinantes en nuestra personalidad, que era algo que hablábamos de las emociones, cuando hablamos, por ejemplo, de alguien bipolar, el cual tiene una escasez de litio dentro de su cuerpo. Es algo biológico que ya define parte de quién va a ser y obviamente no está bajo su control. Si quitamos nosotros los aspectos biológicos, y que deben de siempre tenerlos presentes porque no podemos hacer un juicio siempre tan radical
sobre un ser humano si no conocemos su condición biológica, neurológica sobre todo, química. En las partes psicoemocionales sí tenemos todas. Tú puedes desarrollar cualquier emoción, tú puedes desarrollar cualquier sensación, tú puedes generar tu conciencia de aquí a la chingada, ida y vuelta, a la sexta, a la séptima, en el sentido que tú quieras. Sí se puede, depende de ti. Entonces, yo creo que todos los seres humanos, o al menos no he conocido a uno al día de hoy fuera de los impedimentos anteriormente mencionados, que no pueda generar o desarrollarse en ellos, pero tiene que tener los elementos, ¿sí? Estoy diciendo mucho sí, cuando tú tienes a una persona, a un individuo incapaz de sentir algo, en realidad no es que sea incapaz de sentir algo, es que tiene elementos que están bloqueando la producción de un tercer, cuarto o un elemento adicional. Esa parte es muy diferente a que no seas capaz de tenerlo, simplemente tienes un bloqueo o tienes algo en esos sentidos físico, psicológico o emocional que te impide desarrollarlo, ¿no? Una persona que tiene una depresión biológica ya asignada tiene impedimentos, tiene bloqueos biológicos para desarrollar alegría, ¿no? Entonces, pero sí, todos los seres humanos somos una cajita del todo. Por eso es que no podemos definirnos en soy así, así, asado. Porque si te doy la razón en nada más tenemos una determinada cantidad de elementos y son los únicos que podemos adquirir, entonces sí somos definidos. Pero la realidad es que no, podemos incluso adquirir propios y de los demás. La adolescencia se vuelve un poquito más complicada porque la adolescencia además es un cóctel de hormonas. Les explico la pregunta para los que no estén leyendo el chat. Dice, ¿cómo aplica eso en los adolescentes? Los adolescentes se vuelve complicado por este cóctel de hormonas del que les mencionaba y porque obviamente son etapas donde el cerebro está en una situación de maduración. La adolescencia no es una cuestión psicológica, hablando de un problema psicológico, no es una cuestión emocional, es una cuestión biológica que impacta en las otras dos. Los cambios hormonales, los cambios en la química de nuestro organismo generan inestabilidad en nuestra percepción, en nuestra reacción, y irónicamente es también uno de nuestros grandes puntos de absorción, donde adquirimos elementos que nos van a ayudar a irnos definiendo como personas en una vida joven adulta y posteriormente a la adultez y después a la edad mayor. Entonces, la adolescencia se vuelve una gema en el proceso de la construcción personal. ¿Por qué? Porque es cuando nosotros podemos empezar a definir realmente quiénes somos en el momento, y en base a esa comprensión de esos elementos de quiénes somos, si se nos educa de la forma correcta, podemos trascender a la responsabilidad de construirnos nosotros mismos. Entonces, la adolescencia es una etapa complicada, pero es la mejor de las etapas para poder generar los fundamentos. Cuando yo fui maestro de secundaria, por al menos los 9 años que tuve la oportunidad de ser maestro de secundaria, jamás he visto diamantes en bruto, ni he podido ayudar a formar personalidades tan desarrolladas como en secundaria. Y ese es uno de los grandes pináculos de la adolescencia. Entonces, creo que los adolescentes son un must en el aprovechar para enseñarles a construirse y a entenderse, porque también son edades de confusión y de caos personal, ¿no? ¿Sí queda eso claro? ¿Sí quedan esos elementos claros? Quiero leer un sí. Oh, bien. Perfecto. Entonces, quiero resumirlo un poquito para ver si nos vamos entendiendo. Tenemos entonces primero los elementos, que los elementos son todos los químicos, tanto físicos como psicológicos como emocionales, con los que podemos contar. Con esos elementos nosotros vamos a desarrollar una receta que va a brotar el quiénes somos en el momento, es decir, la segunda etapa. Y ese quiénes somos es el medio que vamos a utilizar para seguir absorbiendo elementos que nos van a seguir ayudando a generar un cambio interno para la evolución y para el desarrollo de nuestra propia existencia y de nuestra propia personalidad. El arte, por ejemplo,
es una manifestación increíblemente infinita de lo que la creatividad y el desarrollo humano puede manifestar. Cuando nosotros hablamos de un gran artista, sea quien sea, ya sea vocal, ya sea escrito, ya sea pictórico, ya sea etcétera, etcétera, cualquiera de sus seas, hablamos de una persona que tiene una libertad de manifestar y además de cambiar. Pero si se fijan, la mayoría de los artistas generan tendencias. Desarrollan un estilo que normalmente, y ojalá fuera siempre el propio, y de ahí se van en él y lo van desarrollando, lo van generando, ¿sale? Le van modificando algunas cosas. Esa es una de las grandes muestras de que los seres humanos nos encaminamos tanto en un solo sentido para generar una marca personal. Nos cuesta mucho trabajo no tener esa marca personal. ¿Por qué? Porque no nos reconocen por ella. Pero está padre que no te reconozcan por ella. Está padre que una persona que conoces el día de hoy te desconozca en 3 años. Está genial que la persona que conoces en esos 3 años, a los 15, no tenga ni la más jota idea de quién eres. Ese tipo de evoluciones, siempre y cuando sean hacia adelante, si a mí me lo preguntan, suena maravilloso. Qué genial es que una persona que te conoció hace 8 años te vea el día de hoy y te diga, es que has cambiado mucho. Y has cambiado, pues no necesariamente para su percepción de bien, pero sí hacia adelante. Eso debería de ser el objetivo de vida de la mayoría de nosotros en el día a día. Y no me refiero al trabajo y qué puedes hacer diferente y la manera, no, esas son estupideces. Personal, en el sentido tuyo de quién eres y hasta dónde puedes llegar en esa construcción de ti, de qué te gusta y qué no te gusta. Hay cosas que son claras. Si no te gusta el agua de Jamaica, pues no te va a gustar y ya. E incluso he conocido personas que les gusta y ya después no. Pero si me quedo con eso, eso no es trascendental. Lo trascendental es cuando llegas al punto de entender qué te gusta, por ejemplo, de ti y qué no, y aceptarlo o cambiarlo o negarlo. Es decir, no me gusta de mí, no es lo que yo quiero, pero lo necesito y necesito que esté ahí. Esas partes de comprensión y aceptaciones nos generan evolución y además nos permiten la extraordinariamente rara y súper a su madre de complicada y perdida de estas épocas millennials de la empatía. Y va a sonar eso chistoso mientras está en la Ciudad de México pasando una de las grandes manifestaciones de empatía y solidaridad nacional, a quienes por cierto mando todo mi cariño y mi respeto por ese gran trabajo que están haciendo, pero no es a la empatía a la que me refiero, porque esa es una empatía social de manera general, manifiesta en el total, en el grosso de la situación. Yo estoy hablando de una empatía íntima e intrínseca que raya en lo perturbador de poder compartir con otros quiénes son y sus elementos. Entonces, esa capacidad que tenemos de irnos construyendo, esa capacidad que tenemos nosotros de irnos transformando, es maravillosa. Y esa transformación va a traer siempre consecuencias. Las consecuencias que ya sabemos, aquellos que no se adaptan al cambio van a tener que retirarse, aquellos que no se acomodan con quién decidiste ser el día de hoy se van a retirar. Y conforme tú vayas manifestando todos esos esquemas, las cosas irán tomando su rumbo y tú vas a decidir hacia dónde quieres llevarlas, siempre y cuando así lo decidas. La parte que a mí me cuesta mucho trabajo ver es que abandonamos con tanta facilidad el poder y la responsabilidad de transformarnos a otros, a la familia, al trabajo, al día a día, porque tenemos que, y en el tenemos que me refiero a es lo que es socialmente aceptable. No, acuérdense que ningún cambio general, ningún cambio trascendental en la historia de la humanidad y en nuestra historia personal ha ocurrido haciendo lo que era políticamente correcto o socialmente correcto, sino aquellas cosas que realmente nos han llevado a evolucionar y a machacar nuestro pensamiento y nuestras ideas en algo muchísimo más grande que nosotros. Ese es el objetivo, por ejemplo, de la utopía, que no se alcanza, no se logra, pero nos mantiene caminando un momento a otro. Decidir a conciencia es exactamente la clave. Ese es el punto. Cuando nosotros optamos y estamos de acuerdo con nuestra decisión y por los motivos por los que nosotros lo decidimos,
esa capacidad y esa responsabilidad que nosotros tenemos de definir quiénes somos para nosotros, desde adentro, es maravilloso. Yo sé que cuando digo definir quiénes somos suena contradictorio a lo que les he venido explicando, pero esperaría yo que a este momento se entienda que la definición de quiénes somos es la utilización de los elementos que tenemos para la toma de decisiones y para la proyección de nuestra potencialidad y nuestro camino. Eso es lo que estoy tratando de decir. Y lo digo así porque quiero que se entienda de esa manera y así lo registremos. El quién soy es, pues no sé quién soy. Entonces, cuando nosotros decidimos quiénes somos es, pues no sé quién soy. Esa es una decisión, esa es una definición. Y eso es lo que nos obliga a tomar las actitudes necesarias para ir haciendo las cosas. Has cometido un montón de errores en tu vida. Chido, bienvenido al paquete. ¿Quieres membresía? Todos nosotros traemos un cagadero de cola de fondo de vida y nadie ha llegado virgen al final. Algo fantástico de la vida es que nadie sale virgen, nos coge a todos por igual en algún momento. Entonces, esa decisión, esos caminos son tuyos. Has vivido acertadamente en tu cuna de laureles, en tu pesebre, porque no voy a decir cuna, en tu pesebre de oro. Has vivido en la miseria, en la ignorancia, en la conformidad, en la mala actitud hacia otros. Chido, haz algo al respecto. Porque si estás así, caes en el así soy yo, estás muy, 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 muy allá de la reparación y de la transformación y de la construcción de ti. Si hay algo de ti que no te gusta, cámbialo. Y si no, cuando lo cambies, no te gusta, regresa. Pero hazlo. Esa es la parte de la construcción personal que no nos dicen que está bien. No tenemos que ser buenos, bonitos y perfectos. Hay una anécdota que a mí me gusta mucho y que me gusta y se las voy a manifestar porque me parece útil, ¿no? Y esto es de mí para ustedes. Alguna vez tuve una entrevista en el trabajo y me estaban pasando retro de cómo me veían mis compañeros a mí. Algunos ya conocerán esta historia. Y entonces la persona que me estaba dando esa retro me decía, sí sabes que tus compañeros dicen que, voy a poner puros negativos, aunque no haya sido el comentario, pero viene por el bien del argumento, lo voy a poner así. Eres mamón, egocéntrico, pedante, egoísta, callado, sarcástico, ¿no? Que bueno, todo eso es cierto además. Y me dice, sí sabes que tus compañeros opinan eso de ti. Y yo, sí, ¿no? Me dice, ¿y cómo te hace sentir eso? Y yo, pues comprendido. ¿De qué otra manera, no? Me dice, es que esos son áreas de oportunidad. Y yo, ¿de oportunidad para ellos o de oportunidad para mí? Porque yo soy feliz, ¿no? Y a mí me satisface, y a mí el humor negro es más inteligente, y yo hago empáticamente, y obviamente no voy por la vida chingándolos a ellos ni jodiéndolos. Es parte de mi personalidad y de quien yo decido quiero ser. Y llegó poco tiempo después, obviamente la entrevista fue mucho más larga, ¿no? La resumí. Y ese mismo día otra persona me dijo, eres una persona muy linda, platicas, ayudas, te entregas, bla, bla, bla. Y dices, pues sí, también es cierto, ¿no? No lo dije yo, lo dijo ella. Y todos esos elementos son parte de quién soy. Y a veces necesito usar unos y a veces necesito usar otros. Hay alguien que llega y te dice, eres un hijo de la chingada. Sí, cuando necesito serlo lo soy. Y cuando no, pues no lo soy. Y entonces puedo brincar de hacer ese cambio cuando hace falta y cuando no. Pues no tengo que ser buena gente, no tengo que ser mala persona. Tengo que ser lo que mejor a mí venga en la construcción de mi propio camino y de mi propia evolución. He hablado sobre la evolución de irnos transformando y construirnos poco a poco. Existen personas que deciden evolucionar a través de la espiritualidad y cuestiones holísticas, ¿sí? Sí hay quienes deciden tomar el camino de, no necesariamente es evolución, pero poniéndolo por el bien del argumento, lo dejamos. ¿Tú considerarías un buen camino para la evolución y construcción de la persona? Mira, yo creo que todos los caminos llevan a Roma, y en Roma hay una librería donde a todos nos mandan la chingada, ¿no? Entonces todos vamos exactamente al mismo punto. Lo maravilloso de la vida es que no está definida. Yo no te puedo decir a ciencia cierta, así creo yo estudié el resto de mi vida eso, cuál es la forma correcta de vivir. Tú vives a tu manera, los demás viven a su manera, todos hacen lo que creen que es correcto y algunos conscientemente hacen las cosas para chingar a otros correctamente. No creo que pueda yo decirte, y sería muy arriesgado de mi parte, decir, la espiritualidad es lo correcto, la espiritualidad no es lo correcto. Yo creo que todos tienen polaridades.
todo elemento tiene su pro, tiene su contra, que es a lo que voy. Lo que yo comentaba hace un momento con el ejemplo personal es, ¿soy un hijo de la chingada? Sí, tengo ese elemento, sí es parte de mí, no me define, pero es parte de mí. ¿Soy buena persona? Es decir, ¿soy altruista? Sí, pero no me define. Si a alguien llega y le dicen, ¿quién es Alejandro? Puta madre, es todo esto, y todos van a ser contradicciones unas con las otras, porque soy lo que tengo que ser conforme yo creo que tiene que ser en el momento en el que yo lo considero. Si la espiritualidad determina, la espiritualidad o lo que sea, la filosofía, la familia, etc., la ideología que quieras, define quién tienes que ser, para mí está mal, sea lo que sea. Si tú a través de la espiritualidad adquieres elementos, adelante, estoy de acuerdo. Pero si va eso a definir quién eres, ya no me gustó. Porque además tú estás cediendo voluntariamente la definición. Le estás permitiendo que alguien llegue y te diga quién tienes que ser. Cuando tú lees religiosamente de las N,000 cantidad de religiones que existen alrededor de este planeta, y quizás en otros que lo dudo, pero bueno, vamos a suponer. Cuando tú hablas de la religiosidad y del dogmatismo espiritual, también la parte holística, te dicen cómo tienes que ser, ¿sí? Definen cuál es la conciencia, cómo debe comerse, qué debes de comer, por qué debes de comerlo, qué debes hacer, qué no debes hacer, qué emociones debes de manifestar, qué emociones no debes de manifestar, que fue el tema pasado. Cuando cualquiera, políticamente, cuando hablamos de política y un político llega y te dice, no debe de hacer esto, la sociedad no debe de hacer esto, ¿por qué? O sea, sí, está bien, te lo compro, pero ¿por qué? Cuando nosotros empezamos a aceptar totales de afuera hacia adentro, sin procesarlos internamente y entonces desarrollarlo a la evolución hacia afuera, se vuelve complicado, ¿no? Que es más o menos lo que creo, como voy contestando pregunta por pregunta, leí la última y creo que ya la contesté, que es, o la espiritualidad, ¿cómo entraría en este tema? Yo creo que cualquier aspecto de vida, espiritualidad, trabajo, etcétera, tiene que ver con la adquisición de elementos. Ay, quiero estornudar. Tiene que ver con la adquisición de elementos. Lo que yo estoy indicando en esto es, utiliza esos elementos a tu criterio, forma tu criterio y haz con ellos lo que tú quieras en el momento que quieras hacerlo, por los motivos que tú decidas tenerlos. No hagas otra cosa. Eso es, no cedas la mayor libertad que tienes, que es de decidir y definir quién eres, en manos de lo que los demás han dicho, si para ti no hace sentido. Si hace sentido porque ya lo pensaste, porque ya lo analizaste, porque ya tienes la experiencia, porque así te parece y así lo quieres manifestar, adelante, eso es correcto, pero no porque así tenga que ser, ¿sí? Esa es la parte que estaba leyendo un mensaje que me mandaron. Esa es la parte que quiero que quede clara. No debemos de cedernos en construcción a otros, ni a la pareja, ni a la familia, ni al trabajo, ni a la religión, ni a la creación, ni a los que dicen tener las palabras de Kultuch o quien se les dé la gana, el espagueti volador. Nadie debe de definir quién eres. Tú debes de definir quién eres y tú debes de hacer tu propio criterio y el porqué de ello. Así como nadie puede decirte, no puedes odiar a esa persona, no debes sentir rencor, no debes ser vengativo. Y estoy tomando todos esos elementos negativos porque los platicamos en el video pasado, donde tienen su uso, tienen su porqué de existir. Nadie te puede decir eso. Tú tienes que entenderlo y manifestarlo y saber que todo en su respectiva medida es sano o no. Un hombre de negocios no puede ser plenamente pacifista. ¿Por qué? Porque hay momentos en que tiene que desarrollar actitudes de lucha, tiene que desarrollar actitudes fuertes. Todos nos enfrentamos a esas polaridades. Y esa es la parte que nos cuesta trabajo, porque entonces estamos tan acostumbrados a pensar que somos tan buenas personas y que entonces vamos a misa todos los domingos, hermanos míos, que cuando en el momento en que tienes que ser un hijo de la chingada te cuesta trabajo. Y eso no debe de pasar. Eso no debe de ser así. No debes de rechazar esas partes de ti. De la misma manera sucede contrario.
Hay personas que pasan toda la vida siendo tan pendejas y siendo tan culeros con otros, que cuando tienen la oportunidad de no serlo, no se dan esa oportunidad por decir, pues alguien tiene que ser el malo de la película, y se adjudican el papel de Úrsula de pulpo de 8 patas para ello, y eso es ridículo, ¿no? Hay un procedimiento de aceptarse hacia los demás, aunque sea negativo la mayoría de los comentarios. ¿Cómo sería? Yo creo que el flujo del proceso de la transitoriedad de la vida es complicado si buscamos aceptarnos hacia los demás. Ojalá me pudieras desglosar un poquito más la pregunta, porque no sé si lo que te estoy a punto de contestar encaje con lo que me estás preguntando o yo estoy entendiendo mal. Voy a contestarlo así y ya tú me dices, Jessy, si te acomoda o no la respuesta. Yo creo que nosotros, cuando tenemos esa empatía, ¿no? Por ejemplo, yo hay veces que he visto a personas cometer actos de venganza fuertes, muy fuertes, contra otros seres humanos. Y entonces alguien llega y me dice, no manches, es que qué culero, es que qué ojete, no debió de haber. Y yo, espérame, o sea, entiendo por qué lo hizo. Y mientras tenga un motivo, y ese motivo tenga un sustento, y ese sustento tenga un desarrollo, y ese desarrollo haga clic con todo el escenario, dices, pues adelante, ¿no? Y me critican mucho por eso. Por decir, es que yo soy el primero que te va a decir, aquel que no condena la maldad ordena que se haga. Pero la maldad tiene que ser generada con la intención de la agresión primera. Por ejemplo, si yo tomo y pongo entre paréntesis un momento el punto de la venganza y pongo en medio la agresión, cuando les digo, ya, estornudé, por fin, gracias, salud a todos, sexo para todos, abundante por cierto, y con diferentes, no, con la misma persona para los que lo necesitan, diferentes también. Cuando hablas de ese coraje, por ejemplo con los niños, llega un niño y ¿qué hacen la mayoría de los papás conscientes? Si ese niño te sigue pegando, regrésasela, ojo por ojo, diente por diente. Eso que están diciendo no es necesariamente la más pacifista de las respuestas, pero es correcta, ¿sí? Lo mismo que hablábamos de la venganza. Si alguien llega, te lastima, te hiere, te hace daño, en la oficina, voy a hablar de venganza, en la oficina, llega tu jefe, te grita, te pone una cagotiza frente a todos, te mienta la madre. Si en ese momento tú reaccionas vengativamente, le pones un alto maduramente, lo pones en su lugar, le dices, espérame, a mí ni me gritas, ni le pegas la cagotiza de su vida, sin siquiera utilizar una palabra altisonante. Le pones, ¡ay! Ha de haber entrado alguien feo a mi casa. Le pones esa cagotiza, lo pones en su lugar, está siendo vengativo. Pero esa... voy a estornudar de nuevo. No, por favor. A ver, nariz, contrólate. No. Al ponerlo en su lugar, estás aventándole una señal a todos los que están alrededor de no se metan conmigo. Eso es venganza. Eso es una actitud vengativa, ¿sí? Y todos van a decir, no es lo mismo. Sí, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces, el tener que agradar a la perspectiva de los demás no necesariamente es correcto. No existe un proceso para agradar. Debemos de generar procesos para ser empáticos y para aceptarnos entre nosotros. No sé si eso contesta tu pregunta, Jess. Si no, replantéamela, perdón, me apendejé, no entendí tu pregunta y contesté algo que espero que les haya servido, pero que no era lo que me estabas preguntando. ¿Qué pasa con los niños cuando se les etiqueta con algún tipo de conducta? Haces eso, lo etiquetas, le pones un cuadrito y le dices, tú eres esto. Para las dos cosas, en el pensamiento, ¿por qué otra vez? Siempre les voy a poner los aspectos negativos porque los positivos como que no tienen caso, ¿no? Son obvios. Cuando tú le dices a alguien toda su vida, eres un éxito, eres un éxito, eres un éxito, eres un campeón, tú siempre puedes, tú siempre lo vas a lograr, tú siempre... Sí, no solo lo estás etiquetando, estás definiendo y estás ejerciendo presión y no le estás dando el derecho a hacer su parte pendeja, que todos tenemos. No todos tenemos que ser pendejos, pero todos tenemos el derecho a pendejarnos. Todos tenemos el derecho y la obligación de fracasar. Todos tenemos sí, entonces, haz tu mejor esfuerzo.
ponle todas las ganas. Y si lo logras, festejamos. Y si no lo logras, lloramos, sufrimos el dolor que tenemos que sufrir y lo volvemos a intentar. Eso es mucho más maduro que generar esas etiquetas. Cuando tú generas una etiqueta negativa y positiva, haces exactamente igual de daño. Esa parte de millennial, de que todo lo merecen, todo lo deben de tener, todo se les debe de dar en bandeja de plata, está jodido, no debe de ser así, ¿no? Entonces, eso es algo que debemos de tener claro. No solo son los aspectos negativos los que debemos etiquetar, sino y los positivos también entran dentro de esa categoría negativa, es decir, que no es fructífera y que debemos de cambiar. Qué bueno que sí quedó. Entonces, esa es la parte de, por ejemplo, ahorita que preguntan sobre los niños, sobre todo, no solo es cuestión de construirnos, también es de dejar que los demás construyan y darles la oportunidad, porque no podemos llegar con alguien y decir, que no te duela, va a pasar, esos comentarios son pendejos, no te enojes, no, sí, cuando nosotros hacemos ese tipo de comentarios, estamos negándole a las personas el derecho de ser quienes son en ese momento. En vez de estarles dando los elementos para que una vez entiendan y procesen lo que son ahí, adquieran uno nuevo y lo puedan utilizar a su gusto, antojo, beneficio, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la combinación importante. ¿Qué creen? Son las 10:03 y tan, se acabó lo que se vendía. Ya no voy a continuar a menos que exista otra pregunta, porque me gusta ser puntual. Hoy creo que llegué puntual, 2 minutitos tarde, me estoy pasando un minutito. Los que se tengan que retirar, retírense, ven como si fuera clase, me encanta, además como si necesitaran mi permiso. No, cabrones, se quedan sentados ahí hasta que yo termine, porque si no, me vale madres, tráguense el cereal que se están tragando. Pues se les hace pinche gana. Si ya no hay más dudas, ahí la dejo. Si hay más dudas, la frase de cierre que les podría yo decir es: no se abandonen a las circunstancias ni de vida, ni a otras personas, ni a otras ideologías. Tengan siempre el valor y la actitud de construirse día a día. Cuesta un huevo y la mitad del otro para los hombres, cuesta un ovario y la mitad del otro para las mujeres, y si están casados les va a costar el propio y el de la pareja poderlo hacer, o el amante o lo que tengan. Es difícil, yo sé que es muy difícil saber que no somos y tener que ser para la sociedad. Tengamos el valor siempre de tomar las decisiones correctas por nuestros motivos, los cuales sean correctos. ¿Vamos a cometer errores? Sí, y eso es una de las grandes cosas que debemos siempre de aprender a seguir cometiendo. Y vamos a cometer aciertos. En el video de protector solar, creo que es del 95, creo que es del 95, hay una frase que me gusta mucho que dice: si te equivocas, no te critiques mucho, y si aciertas, no te felicites mucho. Todo es 50-50, ¿sí? 50 de nuestra decisión, 50% suerte. Lo que sí es, tomemos nosotros ese control de nuestros elementos, de nuestras capacidades y nuestras esencias, para generar personalmente y en los demás la oportunidad de ser. No existe un tiempo límite para ser, no existe un tiempo límite que necesites para ser quien eres o quien quieres sentir y ser en ese momento. Si tú quieres ser perro durante 15 días, sélo. Vas a encontrarte con alguien que te ponga un alto o vas a descubrir las consecuencias de serlo. Adquiere ese elemento, pero que no te defina. No por serlo 15 días lo vas a hacer, no por serlo 20 años debes de serlo. No por matar a una vez un perro. Sí, si mataste un perro, eres un asesino de perros, pero no significa que vas a seguir matando perros. ¿Sale? No podemos borrar nuestra historia. No podemos decir yo no fui. No, sí fuimos. Ayer yo fui la persona que hoy no soy. Sí se puede, sí se vale. No podemos borrar nuestra historia, pero sí tenemos la responsabilidad de definir hacia dónde vamos, hacia adelante, y en base a eso tomar esas actitudes. ¿Sale? Pues eso fue todo por hoy. Escríbanme, compartan el video si creen que a alguien les va a servir. Las personas que estén escuchando este video y les sirva, quieran preguntarme algo, escríbanme, agréguenme por Face, no tengo ningún problema. Lo platicamos. Aquellos que quieran criticar, critíquenos, miéntenos la madre, miéntenmela a mí, no pasa nada. Tráiganos esa información y la
la tocamos aquí con todos. Sí me gustaría que llegara a más, porque al final de cuentas pues el chiste es echar una mano. Creo que lo que estamos haciendo es platicar, pero los quiero un chingo. Les mando un beso y un abrazo enorme a donde sea que estén. Les deseo una bonita y orgásmica noche a todos. Cualquier cosa, aquí estoy y nos vemos la próxima semana. Sigo pensando en hacer esto un día entre semana. Seguimos viendo. Cuídense mucho, de corazón los adoro. Bye bye.